Buenos días, ingeniero. Nuestro grupo de exposiciones sobre el tema otros materiales compuestos aeronáuticos. Y los integrantes son Alexander Flores Vides, Flores Cuellar José David, Castelo Cachi, Said Santiago, Herba Céspedes Mateo Miguel, Fernández Pérez, David Harold, Dueñas Paniagua Carlos Gabriel y mi persona Fernando Gallardo Cosío. Los materiales del núcleo. Estos materiales son una parte central muy importante en las estructuras tipo sándwich que se usan en la aviación moderna. En este tipo de estructuras tipo sándwich, el propósito del núcleo no es soportar las cargas de tracción directa, sino más bien actuar como un separador mecánico entre dos pieles que suelen ser delgadas y rígidas. Entonces, al aumentar la distancia entre estas pieles, estamos aumentando, o mejor dicho, estamos incrementando el momento de inercia de la sección y por ende también estamos aumentando la rigidez ante la flexión sin sacrificar el peso de la nave. Las estructuras tipo panal. Entre este tipo de estructuras podemos encontrar el panal de aluminio. El panal de aluminio ofrece la mayor rigidez estructural, además tiene muy buena conductividad térmica, pero entre sus desventajas está el riesgo de la corrosión galvánica. Esto puede pasar si es que el aluminio entra en contacto con pieles de fibra de carbono. Además tiene una baja resistencia al impacto. Por otro lado está el panel de aramida, también llamado Nomex. Este tipo de panal está hecho de paneles de fibra sintética que están impregnados con resina fenólica. El panal cumple con las normativas FST de fuego, humo y toxicidad en la cabina. También tiene una alta tenacidad en los impactos y a la fatiga. Entonces es un buen aislamiento termoacústico y es por esta razón que se lo suele usar en los suelos de las cabinas de avión o en los paneles internos. Otro tipo de núcleos que podemos encontrar es la polimetacrilimida PMI, que es una espuma muy usada en la aeronáutica gracias a su alta capacidad térmica. Esta espuma puede soportar temperaturas de curado de hasta los 180 grados, entonces se puede introducir directamente en los procesos de fabricación de alta presión como el autoclave junto con las capas superior e inferior. También está otro tipo de núcleo que es el de cloruro de polivinilo o PVC. Estos se usan en zonas con menos requisitos térmicos y en estructuras secundarias porque no tiene la resistencia térmica que tiene el PMI. Entre sus ventajas se encuentra una muy alta resistencia al agua, por lo cual se puede utilizar como aislamiento contra la humedad. Buenas noches, ingeniero. Hoy día vamos a hablar sobre los compuestos de matriz termoplástica, enfocándonos principalmente en las ventajas sobre el reciclaje y la velocidad de fabricación que estos pueden llegar a tener, así como en tres materiales muy usados en la industria que sería el PIC, el PE y el PPS. Bueno, para empezar, los compuestos de matriz termoplástica son materiales formados por una matriz plástica y un material de refuerzo, generalmente fibras de carbono o de vidrio. La matriz tiene unidades, las fibras y las distribuyen los esfuerzos, mientras que las fibras proporcionan la resistencia y rigidez. ¿Qué hace especial a los termoplásticos? Bueno, para empezar detallando sus puntos a favor, se podría decir, es que los termoplásticos pueden llegar a fundirse cuando se calientan y volverse a endurecer después, cuando estos se enfrían. Este proceso puede repetirse varias veces sin alterar significativamente sus propiedades. Claro, no quiere decir que no se alteren, pero no se alteran significativamente, tal vez se podría decir. Esto es a diferencia de los materiales termoestables que una vez fabricados ya no pueden ser reciclados o fundirse, ya que su estructura química permanecen endurecidas. Bueno, entre ventajas en el reciclaje y la sostenibilidad tenemos que una de las mayores ventajas, como les mencioné,
de la matriz termoplástica es su capacidad de reciclaje, ya que al finalizar su vida útil, estos materiales pueden llegar a triturarse, calentarse y volverse a moldear. Y esto nos beneficia mucho en el mundo de la industria aeronáutica, ya que actualmente nosotros estamos pasando por un momento en el que hay que evolucionar, se podría decir, ya que los matrices de los materiales de matriz termoestable ya han sido dueños del mercado, se podría decir, durante años y años, y ahora los de matriz termoplástica con el tiempo quieren entrar a ese mercado y eso, claro, se debe a años y años de estudios y más que todo sería por el beneficio, ¿no? De que esos materiales pueden ser reciclables. Gracias a esas características se reduce la cantidad de residuos generados, se aprovechan mejor los materiales y se disminuye el impacto ambiental, como les mencioné. Por esta razón los termoplásticos son considerados una alternativa más sostenible con el medio ambiente que los actuales, que son los tradicionales, como los podríamos llamar. Entre otras de sus grandes ventajas tenemos la velocidad de fabricación y su productividad, ya que los materiales termoestables requieren un proceso de curado químico que puede durar varias horas. En cambio, los termoplásticos solo necesitan calentarse, moldearse y enfriarse, y esto nos puede permitir reducir considerablemente el tiempo de producción, pasando de horas a minutos tal vez en muchos casos. Como el resultado, las empresas prefieren fabricar mucho más piezas en menos tiempo, ya que es oferta y demanda. Y esto produce que podamos facilitar la automatización de los procesos productivos. Como siguiente punto tenemos el PIC y los termoplásticos de alto rendimiento. El primer material a analizarse va a ser el PIC. ¿Por qué? Ya que cuyo nombre es poliéter éter ketón, ya que se trata de uno de los termoplásticos de la ingeniería más avanzados que tenemos disponibles actualmente. Destaca por su elevada resistencia mecánica, excelente comportamiento frente a productos químicos y su capacidad a trabajar a temperaturas, en mi caso yo lo llamaría altas para un material termoplástico, ya que son 250 grados Celsius. Claro, otros materiales no pueden llegar a soportar y por eso yo lo tomo una temperatura alta, según mi punto de vista. Estas características hacen que sea ampliamente utilizado en la industria aeronáutica, como también en la industria aeroespacial y la médica. Su principal ventaja, como podemos tenerlo en mente, sería ya que combina el bajo peso y una resistencia elevada para podernos permitir reemplazar componentes metálicos en aplicaciones de alto rendimiento. El siguiente material sería el PE. El segundo nombre de este LP es porque es polieterimida. Este material ofrece una excelente resistencia térmica, buena estabilidad dimensional y la resistencia al fuego. Es muy utilizado en interiores de las aeronaves como equipos electrónicos y componentes eléctricos debido a que sus propiedades que tienen nos brindan seguridad y durabilidad, además de presentar un costo menor que el PIC, lo que nos convierte que esto es una alternativa muy atractiva, muy llamativa, si se busca un equilibrio entre rendimiento y costo, ya que en el mundo aeronáutico buscamos tener un equilibrio entre esos dos, sin perder la seguridad que podemos brindar, siempre pensando en eso. Y después tenemos una comparativa. Bueno, nos tocaría el PPS, no hablé de eso, que sería el tercer material conocido como
poli, poli, polynate sulfide. Este es un termoplástico y destaca principalmente por su excelente resistencia química y por mantener sus propiedades en ambientes agresivos, porque también posee una baja absorción a la humedad y buena resistencia térmica. Por estas razones se utilizan estos componentes en la industria aeronáutica, automotrices e industriales, ya que deben operar en contacto con los combustibles, aceites y sustancias químicas. Bueno, aquí en la comparación, al comparar los tres materiales observados, podemos decir que el PIC ofrece mejores propiedades mecánicas como térmicas, aunque también es un poco más costoso. En cambio, el pie proporciona un equilibrio entre rendimiento, su costo, siendo especialmente útil en aplicaciones aeronáuticas y electrónicas. Y terminando con el PPS, tenemos que destacar su gran resistencia química y su menor costo de fabricación. Como conclusión, tenemos que, para concluir, que los materiales compuestos de matriz termoplástica representan una tecnología más prometedora actualmente dentro de los materiales compuestos modernos. Sus principales ventajas son la posibilidad de reciclaje y rapidez, que actualmente eso es lo que nos llama la atención. Siempre pensar en cómo tener un material sostenible con el medio ambiente. Y los materiales como el PIC, el PA, el PPS permiten obtener componentes ligeros, resistentes y capaces de soportar condiciones muy exigentes. Las razones son que tienen una creciente aplicación en sectores como la aeronáutica, la industria espacial y la automatización. Muchas gracias, ingeniero. Y no pude grabar mi rostro porque en mi monitor no tengo la parte de la cámara. Gracias. Bueno, ingeniero, voy a estar hablando un poco sobre lo que es fibras de refuerzo avanzada. Bueno, para el desafío que la industria aeronáutica tiene por el momento son las temperaturas extremas, la reentrada atmosférica y cargas estructurales críticas. También tiene lo que es el límite del carbono, incapaz de soportar ciertos regímenes térmicos externos. Después, tenemos lo que son las fibras de boro. Las fibras de boro son estándar de rigidez en aplicaciones supersónicas. Para su fabricación es una deposición química de vapor sobre el tungsteno. Se aplica mayormente en estructuras supersónicas y vehículos aeroespaciales. La ventaja de esta fibra de boro es que tiene una integridad mecánica bajo calor extremos y corrosión. Una de sus características, una de sus tantas características que tiene es su muy alta rigidez y resistencia a la tracción. También es excelente en la resistencia a la fatiga, mayor módulo de elasticidad que muchas fibras de vidrio. La ventaja de tener esta fibra de boro es que tiene una gran rigidez específica. Como ya lo mencionamos, una buena resistencia al pandeo. Las desventajas que tiene esta fibra sería que son muy costosas y son difíciles de fabricar y manipular. Bueno, ahora vemos lo que son las fibras cerámicas. Las fibras cerámicas son materiales inorgánicos de alta resistencia térmica usados en aeronáutica y en sistemas de protección avanzada.
destacada por su estabilidad a temperaturas extremas, bajo peso y buena retención de propiedades. Entre estas fibras cerámicas está lo que son la aluminio y silicio, carburo de silicio, nitruro de boro. De alumina y silicio tiene una buena estabilidad dimensional, resistencia al choque térmico, ideal para aislamiento y protección térmica. El carburo de silicio es muy rígido y resiste a la oxidación, soporta condiciones extremas en componentes estructurales. El nitruro de boro tiene una baja densidad y una gran estabilidad química, útil donde se requiere aislamiento y baja humectabilidad. Las características que tienen estas fibras cerámicas es que soportan temperaturas extremadamente muy altas. Tienen una excelente resistencia a la oxidación y a la corrosión y una muy baja densidad. Las ventajas que tenemos de estas fibras cerámicas es que funcionan a temperaturas superiores a las permitidas por superaleaciones metálicas. También mejoran la eficiencia de los motores al reducir sistemas de enfriamiento. La desventaja es que tiene una fragilidad relativamente alta y su coste es elevado. En las aplicaciones de la industria aeronáutica, estas fibras se mantienen, bueno, se introducen más que todo en componentes de motores a reacción, turbinas a cámaras, turbinas y cámaras de combustión, materiales compuestos de matriz cerámica. Ahora, la fibra glass o la fibra de vidrio de alta resistencia son un tipo de fibra de vidrio de alto rendimiento, diseñada para superar las limitaciones de la fibra de vidrio convencional. Tiene una composición muy avanzada, una mezcla precisa entre sílice, alumina y magnesio, que confiere propiedades mecánicas y térmicas superiores. Tiene un rendimiento mecánico destacado por su excepcional resistencia a la tracción. Tiene una resistencia térmica capaz de soportar temperaturas continuas de 500 a 650 grados centígrados. Y donde más se aplican estas fibras es en paneles estructurales, radomos, carenados y componentes secundarios en aeronaves y naves espaciales. Eh, sus, sus características de esta fibra de vidrio es que tiene una mayor resistencia mecánica, como ya lo hemos mencionado, y también tiene buena resistencia al impacto, excelente en aislamiento térmico. Y las ventajas que tiene esta fibra de vidrio es que tiene un menor costo de fibra, es, es- es más barato que la fibra de carbono, tiene una buena resistencia a la corrosión, es transparente a las olas electromagnéticas, ideal para sistemas de radar. Bueno, sus desventajas es que tiene una mayor densidad que la fibra de carbono y menor rigidez que la fibra de carbono y la fibra de carbono. Bueno, esa sería mi parte en lo que es, en lo que son las fibras de refuerzo avanzadas. Bien, yo les expondré sobre los materiales inteligentes en aeronáutica. Bien, los materiales inteligentes en la aeronáutica son un diseño sobredimensionado, muy ambicioso para las nuevas generaciones de aeronaves.
su objetivo es reducir activamente las emisiones de CO2 o de dióxido de carbono, reducción de peso, costes operativos y que la aeronave incluso sea mucho más segura. Bien, su paradigma del peor escenario. Bueno, el problema de la versión clásica fue que las aeronaves se diseñaban para soportar grandes cargas mecánicas y también sus estructuras eran también demasiado rígidas y pesadas, ineficientes también, que durante el 95% del vuelo mm, ah, era muy ineficiente ya que consumía grandes cantidades de combustible. Y la solución a la respuesta fueron los materiales inteligentes. Estos sustituían a los materiales convencionales como el acero como el acero o que son un poco más eh, pesados, en pocas palabras. Estos reducieron en gran cantidad el peso y aumentaron mucho más la eficiencia de la aeronave. Bien, si la trilogía tecnológica, las aleaciones con memoria de forma son un material que, bueno, actualmente está como de prototipo en la aviación, pero son materiales que si recibes una carga mecánica y en caso logra deformarse, puede llegar a volver a su estado original. O sea, que si yo deformo alguna pieza de alguna aeronave, esa tiene la capacidad de volver a su forma original. Eso lo que nos garantiza es que menos trabajo o menos costes en mantenimiento. Y también están los sistemas piezoeléctricos, que estos son materiales que con el hace con el contacto mecánico, con eh, con la carga mecánica, eso es lo que hace es replicar esa carga y la devuelve, como también con las cargas eléctricas, digamos, le damos una carga eléctrica y esta es capaz de transformarlo y devuelve la misma carga eléctrica. Eso está mayormente aplicado a los pisos. A los pisos no ve que mientras das un paso está generando electricidad, que esta es una pieza la más revolucionaria para generar menos gastos y, y que la aeronave sea más sostenible a largo plazo. Y los polímeros autorreparables estos son materiales que tienen que en caso de una grieta o perforen el material, tiene una capacidad de resina o una, un- tiene como una resina que esa es la que cubre el material. Es como más o menos como el tejido humano, que se puede decir que en caso de que sufra una herida, en este caso al material una fractura o digo una raspadura o una grieta, el material tiene esa capacidad de autorrepararse, como la piel, como el cuerpo humano, que en caso de una herida, el cuerpo humano tiene la capacidad de autorrepararse. Bien, el impacto en la eficiencia casi en la proyección del 2030. La viabilidad de comercial y operativa. La dotación del concepto de Full Smart proyecta una reducción del consumo de combustible entre el 15 al 30% anual con un impacto directo a la rentabilidad, sostenibilidad y la seguridad. La seguridad predictiva es el de mantenimientos preventivos rígidos a inspecciones dinámicas en el tiempo real, minimizando las paradas de no planificadas. Y el retorno de la inversión, el ahorro acumulado en el combustible, mano de obra en el mantenimiento y también ya que hay que contratar mayormente técnicos especializados, esto vendría a reducirse en gran cantidad. Incluso las emisiones de CO2 para las aeronaves de gran distancia. Continuando con la exposición, tenemos los materiales compuestos con matriz metálica, los materiales MMC.
¿Qué son los MMC? Es un material compuesto que, que tiene metal y componentes cerámicos. Como un ejemplo, el metal solo a veces se ablanda si hace mucho calor, pero la cerámica es como un escudo. ¿Por qué? Porque la cerámica nos ayuda a resistir altas temperaturas y el cual no se deforma. Al mezclarlos, tienes los dos mejores componentes y propiedades del mundo: la dureza del metal y la resistencia térmica de un cerámico. Tenemos la composición de los MMC. Su fase matriz es el metal en base. Depende de aluminio y titanio. Es la fase continua que rodea y soporta el refuerzo. Provee ductibilidad y conductibilidad. La fase del refuerzo son las partículas cerámicas, carburo de silicio o alumina. Aporta rigidez, dureza y resistencia a altas temperaturas. Como un ejemplo, un MMC es como una galleta con chips de chocolate. La masa es el metal. Te da la forma, te da la flexibilidad, pero los chips son lo que le dan ese toque de dureza y sabor. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué sirven? Los MMC están diseñados para soportar condiciones extremas, donde el peso y el calor es un buen enemigo. Sus usos principalmente son en el pistón de alto rendimiento, en los motores como lo está aquí en la diapositiva, y también en unos chasis de vehículos. ¿Por qué los usamos? Tienen estabilidad térmica, resistencia mecánica y bajo peso. Gracias. Ya, nanocompuestos aeronáuticos, ¿qué son? Eh, para entenderlo de una forma más sencilla, un nanocompuesto es la unión de un material base como una resina o un polímero con partículas extremadamente pequeñas, nanométricas de menos de 100 nanómetros. Siguiente, por favor. Ahora, los principales materiales serían los nanotubos de carbono y el grafeno. Los nanotubos de carbono CNT explica cómo son hojas de grafeno enrolladas de forma en tubos cilíndricos que tienen una mayor resistencia a la tracción y que estos conducen mejor la electricidad. Y por otro lado, el grafeno es una sola capa de átomos de carbono con un patrón de panal de abejas. Es un material delgado y es conocido porque llega a disipar mejor el calor Siguiente, por favor. En las aplicaciones, se aplica en las alas y fuselaje. ¿Por qué se utilizan en estas partes? Porque los nanocompuestos evitan la propagación de microfisuras provocadas por el viento, lo cual le hace una protección contra los rayos, lo cual le da una protección a las alas y fuselaje. En los sistemas electrónicos evitan interferencias de los radares o dispositivos electrónicos y evitan que alteren los sistemas de navegación. Vehículos espaciales. En los sistemas se utilizan en los cohetes y satélites, como escudos térmicos y estos, ¿por qué? Porque estos llegan a tener llegan a sufrir menos 150 grados Celsius a 150 grados Celsius en el espacio. Ventajas. Una de las ventajas sería el menor peso, reducen drásticamente un 8% el peso, y otra sería menor consumo de combustible, ya que menor peso, menor consumo de combustible y mayor resistencia. ¿Resistencia por qué? Porque con el grafeno y llegan a cubrir a las alas del fuselaje
lo cual evita las microfisuras. Y otro sería la resistencia a la corrosión. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo se reciclan los nanocompuestos cuando cumplen su vida útil? En sí, estos nanocompuestos utilizan resinas termoestables, lo cual no se puede llegar a reutilizar, pero químicamente se logra quemar o disolver la resina para poder recuperar los nanotubos de carbono y el grafeno. Muchas gracias. Y, y para complementar una pregunta, en las estructuras tipo sándwich, ¿cuál es el modo de fallo mecánico más crítico en servicio y qué función cumple el núcleo para prevenirlo? Bueno, el tipo de fallo más crítico se llama delaminación, que es cuando una de las capas externas se empieza a separar del núcleo. Esto puede ser por un impacto o la aplicación constante de cargas. Entonces, en estos casos, el núcleo cumple la función de darle un soporte a las láminas, porque así como está dentro de las láminas, no les permite doblarse hacia adentro y al mismo tiempo, como las está agarrando, está pegado a estas, no permite que se doblen hacia afuera, entonces les ayuda a soportar, les ayuda a tener más resistencia ante la delaminación. Gracias por su atención.